Bien, todavía nos faltan dos pláticas más. Una ofrece ser bastante dinámica, pero nos falta una que es bastante interesante. Acerca de la sustentabilidad de los envases, nos ofrecen un análisis del ciclo de vida. Creo que es un análisis bastante interesante. Está con nosotros para hablar sobre esto el maestro en Ingeniería Química, el ingeniero Juan Pablo Chargoy Amador. Él es egresado de la Universidad de las Américas de Puebla. Sus trabajos de tesis fueron la generación de inventarios de ciclo de vida para materiales de construcción de la vivienda de interés social en México y la descripción del perfil ambiental de viviendas de interés social mexicanas mediante el análisis de ciclo de vida. Actualmente es director de gestión de ciclo de vida en el Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable, el que se conoce como CADIS. Ha impartido diversos cursos y conferencias sobre este tema en distintas instituciones educativas y empresas dentro y fuera del país. Además, ha realizado trabajos sobre este tema de ecotecnologías rurales para el ahorro de leña, productos plásticos, productos de higiene personal, sistemas de purificación de agua, huella de carbono de organizaciones, sistema de distribución de productos, así como proyectos relacionados con el sector de la construcción. Fue catedrático de la Universidad de Anáhuac Campus Puebla impartiendo la materia de Ingeniería Ambiental. También fue delegado mexicano ante el Comité Internacional ISO-TC 207 sobre gestión ambiental, me imagino es 2007. Es autor de varios artículos en libros y revistas especializadas del medio ambiente en México y en revistas internacionales. Recibamos al maestro Juan Pablo Chargoy, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Tienen hambre? ¿No? Bueno, voy a tratar de ser breve, concreto, para que podamos continuar con el programa. Yo les voy a hablar de una herramienta que se llama análisis de ciclo de vida, pero antes quiero darles una breve introducción. ¿Han escuchado el término desarrollo sustentable? Sí. Satisfacer las necesidades del mañana sin comprometer la forma de vida del día de hoy. O sea, cuidar lo que le voy a dejar a mis nietos o a mis hijos. No desperdiciar lo que existe el día de hoy. Bueno, ese concepto surgió en la década de los 80. En el 92 la Organización de las Naciones Unidas lo toma y crea un objetivo específico: alcanzar el desarrollo sustentable en nuestra sociedad. Y resulta que en el 2003 la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se reúne y dice: ¿cómo vamos con este objetivo? ¿Hemos alcanzado este desarrollo sustentable? Y resulta que no hemos avanzado como lo tenían planeado. Y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué hemos visto esfuerzos grandes de la industria por generar procesos más limpios, más amigables con el medio ambiente, pero aún así seguimos con un alto grado de contaminación y de impacto ambiental? Y también hay cuestiones sociales y económicas que afectan en este objetivo del desarrollo sustentable. Y entonces en ese año, en el 2003, se dan cuenta que además de analizar cómo se producen las cosas, también hay que analizar lo que hace el consumidor con los productos. No es suficiente lo que pasa dentro de las fábricas. También hay que incluir cómo nos comportamos todos nosotros cuando compramos. De ahí surge un concepto que se llama consumo y producción sustentable. O sea que ya es un binomio: cómo se produce, pero cómo lo consumo. Eso sucedió en el 2003. Y está muy relacionado con esta herramienta que se llama análisis de ciclo de vida. El consumo y producción sustentable tiene tres agentes importantísimos: la industria, o sea, los que producen los productos, obviamente, el gobierno y los consumidores. La industria tiene que ponerse las pilas y cambiar sus procesos, reingeniería, ecodiseño, para disminuir el impacto ambiental. Los legisladores también tienen que ponerse una doble carga de pilas para crear regulaciones ambientales que estén coherentes con la realidad que se vive. Y el consumidor tiene que estar informado, tiene que darse cuenta de lo que está sucediendo y qué productos son los que están mejorando o están intentando crear mejoras en su proceso o en su manera de consumir.
cómo se usa el producto. ¿Sale? Si les pregunto, los agentes del consumo y producción sustentable ya se lo saben. ¿Quién me dice cuál es el primero? ¿Cómo? Industria. ¿El segundo? Gobierno. ¿Y el tercero? ¿Cómo? Consumidores. ¿Sale? Bueno, y en México, ¿qué está pasando al respecto? ¿Ustedes conocen a la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos? ¿No? Bueno, esta Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos reúne industrias que se dedican a eso, fabricar envases metálicos de diferentes tipos. Y está relacionado con ustedes, que tienen que ver con la nutrición, porque en esos envases muchas veces se envasan alimentos, jugos, alimentos procesados, verduras, etc. Y bueno, esta cámara, que representa a la industria, el primer agente del consumo y producción sustentable, dice: vamos a ser proactivos, vamos a generar información ambiental de nuestros productos, cómo se producen estos envases metálicos y qué impacto ambiental generan con la realidad aquí en México. Entonces, están trabajando de forma proactiva, subiéndose a este concepto de consumo y producción sustentable, y están brindando transparencia. Una vez que tienen los resultados, pues los van a compartir con ustedes. ¿Qué está haciendo el gobierno en México? Pues deben de saber que el año pasado se publicó la Estrategia Nacional de Consumo y Producción Sustentable. Les invito a que la busquen y lean de qué se trata, porque el tercer agente del consumo y producción sustentable son ustedes como consumidores y deben de estar informados. Resulta que en México estamos muy preocupados por el medio ambiente. Según una encuesta de National Geographic en el 2012, nos dice que los consumidores mexicanos están muy preocupados por reciclar. De hecho, casi el 60% de los mexicanos se preocupa porque algo se ha reciclado o se lleva a reciclaje. También, solo el 16% de los mexicanos prefieren desechables. Están preocupados por seleccionar un producto que no contamine tanto. Prefieren reparar un producto en lugar de tirarlo a la basura y comprar uno nuevo. Y esto está muy interesante, 81% piensa que vale la pena un costo extra por las mejoras ambientales que se le agregue a un producto. Yo estaba el otro día en un congreso presentando esta diapositiva y me dicen: bueno, sí, están muy preocupados, pero lo que debemos de hacer es ocuparnos. ¿Qué estamos haciendo en realidad? Sí, me interesa que sea reciclado, rechazo lo que es desechable y pues sí, pagaría más por un producto que tiene mejoras ambientales. Y es cierto, cuando estamos en el supermercado y tenemos dos productos, aunque sea más caro el reciclado, me lo llevo, o digo: híjole, me duele mi cartera o mi bolsillo. Entonces, hay que ponerse las pilas también los consumidores. Ya vimos que, al menos en el sector de envases metálicos, ya se está haciendo una medición para encontrar el impacto ambiental de este tipo de productos, en donde se envasan alimentos procesados o bebidas. En cuanto al gobierno, bueno, ya está creando legislaciones, pero hay que estar muy pendientes de lo que hace el gobierno. Si cada uno de estos agentes anda por su lado, yo como industrial estoy haciendo mis mediciones, el gobierno por otro lado las regulaciones y el consumidor está viendo la televisión y no se entera de lo que está pasando, pues esto no va a funcionar. Los tres tienen que actuar en conjunto. ¿Sale? Bueno, ahora les voy a hablar de la huella ambiental, que es lo que está midiendo CANAFEM con este estudio. Nuestras actividades dejan una huella, como lo vemos, una huella en la arena. Y la naturaleza es padrísima, porque con algo que se llaman servicios ambientales, logra ir desvaneciendo esa huella y dejarla como estaba antes. Pero resulta que los humanos somos un poco voraces y empezamos a producir y consumir de manera desmesurada. Y entonces la naturaleza nos está diciendo: ¿sabes qué? Ya no puedo borrar esa huella. Y entonces, debido a toda nuestra actividad, ya no puede desaparecer. Y ahora que le estamos dejando una marca al planeta Tierra,
es importante que la midamos, saber cuánto es esa huella, cuánto mide, de cuánto está calzando Canafem o los socios de Canafem con estos envases metálicos. Es muy importante saber qué tamaño tiene esa huella. ¿Para qué conocer la huella ambiental de los envases metálicos? Pues porque es importante entender el desempeño ambiental de un envase con un enfoque de ciclo de vida. ¿Y a qué se refiere esto de un enfoque de ciclo de vida? La herramienta con la que se mide la huella ambiental nos dice, tienes que analizar un producto desde que nace hasta que muere. No es suficiente quedarte con la producción, lo que pasa dentro de la fábrica. No, tienes que analizar desde que se obtienen las materias primas, cómo se transportan esas materias primas a la fábrica. Ya que llegaron a la fábrica, cómo se produce, se necesita energía, se necesitan combustibles, ¿qué se necesita? Después, ya que está el producto final, ¿cómo lo distribuyes a tus clientes? Ya que llegó a los clientes, ¿qué hace el cliente con el producto? ¿Necesita energía para usarlo? Piensen en una lavadora o en un teléfono celular. Cuando llega a sus manos, necesitan energía para usar el producto. Y ese consumo de energía también genera un impacto ambiental. Y cuando ese celular ya no les gusta porque ya no se pueden conectar a internet o a Facebook, o no tienen una cámara nueva, o ya salió el nuevo iPhone, ¿qué hacen con ese celular que tienen? Lo tiran a la basura, lo mandan al reciclaje, ¿qué hacen? Eso es el enfoque de ciclo de vida. Pensar que un producto nace en algún sitio, se va transformando hasta que muere. Y la idea es que los productos ahora regresen a su cuna, es decir, se reincorporen al ciclo de vida. Eso nos ahorra el consumo de materiales vírgenes, extracción de minerales, extracción de petróleo. Entonces, si está dando vueltas el material en el ciclo, es mucho más amigable con el medio ambiente. Otra cosa es, si tenemos esta fotografía completa de todo el ciclo de vida, no vamos a andar transfiriendo los impactos de una etapa a otra. A lo mejor cambié mi materia prima como productor, pero resulta que el consumidor tiene que usar más energía para consumir el producto. Entonces nada más cambié el impacto de un lado a otro. En cambio, si tengo un panorama amplio de la cuna a la tumba, me aseguro que no esté pasando ese tipo de situaciones. Todo esto lo dice la Iniciativa de Ciclo de Vida. Es una organización que se encarga de difundir esta herramienta y ha hecho pues diferentes análisis de los estudios que se encuentran sobre envases metálicos. Ahí les dejo la fuente o la liga de internet por si quieren consultarlo con más detalle. Bueno, ya entrando un poco más en materia, ¿qué es el análisis de ciclo de vida? Bueno, es la herramienta con la que vamos a medir la huella ambiental. Esta herramienta es la única metodología que está estandarizada por una norma internacional, ISO 14040. Y tiene 4 pasos, que voy a tratar de resumir de la manera más sencilla en este momento. Pongan atención porque hay examen después de los 4 pasos. ¿Sí? Primer paso, definir el objetivo y el alcance. O sea, ¿qué quiero estudiar? Necesito estar seguro de que si me interesa estudiar una jarra de vidrio, una lata de aluminio o una bolsa de plástico. ¿Qué quiero analizar? ¿De qué quiero conocer el impacto ambiental? Una vez que ya definí eso, ya establecí qué quiero estudiar, pues necesito llegar a una base de cálculo. Ese es el paso número 1. Paso número 2, necesito recopilar muchísima información. ¿Cuánto necesito de materiales y energía? ¿Y cuántas emisiones estoy generando? ¿Cuánta contaminación estoy generando a lo largo de las etapas del ciclo de vida? Esa es la segunda etapa, que se llama inventario. Una vez que ya recolecté toda esta información, que es bastante, calculo la huella. Ahí hago mis cálculos y obtengo la huella ambiental. Y ya que superé el cálculo de la huella ambiental, tengo que interpretar los resultados para saber en dónde puedo mejorar. A esa cuarta se le llama interpretación. Entonces, aquí va el examen. ¿Cuál es la primera fase? Base de cálculo y objetivo.
¿Todos de acuerdo? La segunda. Exactamente, inventario, recopilar información. La tercera, calcular la huella. Y la cuarta, interpretación. Perfecto. Parece que vamos bien todos juntos aquí. Entonces, para este caso que les voy a presentar, calcular la huella ambiental de los envases metálicos en México, empezamos con la primera fase, objetivo. Pues, ¿qué hace el envase? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? Ya definí que quiero analizar envases metálicos, pero necesito conocer más sobre ese tipo de producto. Y entonces, mi objetivo es evaluar los impactos ambientales en el ciclo de vida de envases de acero para alimentos procesados y envases de aluminio para bebidas en México durante 2012. Y esta, que dice ahí, unidad funcional, es la base de cálculo. Y vean qué peculiar, la base de cálculo incluye una función, un verbo. ¿Se acuerdan de la diapositiva anterior que decía para qué sirve, cómo se utiliza? Pues nos preguntamos eso porque la base de cálculo tiene que incluir una función. Contener, proteger y conservar alimentos procesados en un envase hermético y resistente durante el tiempo requerido para garantizar la inocuidad del producto. Entonces analizaron estos dos tipos de latas. Acero, de ese tamaño que ven ahí, y aluminio con esa capacidad. Cada una con su respectivo contenido. Es decir, una sirve para contener bebidas y otra sirve para alimentos procesados. Entonces, aquí ya tenemos cubierta la primera fase. Ya sé qué quiero analizar y ya establecí mi base de cálculo. ¿Vamos bien? Ok. Segunda fase, inventario de ciclo de vida de envases metálicos. Aquí me tengo que preguntar qué y cuánto utilizo. Ok, bueno, para esta lata de acero, ¿cuánto tengo que extraer para generar el acero? ¿Cuánta energía se requiere? ¿Cuánta distancia? ¿En qué tipo de transporte? ¿Cómo lo va a usar el consumidor? Y después de que abre la lata y se come el alimento, ¿qué hace con esa lata? ¿La tira al bote de basura? ¿La lava? ¿Qué hace? ¿Qué y cuánto genero? Pues sí, en cada etapa, ¿cuánta contaminación se está generando? Por extraer el acero, estoy contaminando, estoy aventando gases a la atmósfera o descargando sustancias al agua o generando desechos sólidos. Entonces, esa información es el inventario. Y en este estudio se recopiló información a lo largo del ciclo. Empezamos por acá, materias primas, lámina de acero, petróleo, sustancias químicas que se requieren para la fabricación de la lata y la lámina. Transporte de estas materias primas a donde se va a crear o darle forma al envase. El transporte a donde se va a llenar ese envase con alimento procesado o con alguna bebida. Y una vez que ya está envasado, ¿cómo lo distribuyo al consumidor para que pueda tener acceso a ese producto? Y ya que lo usó el consumidor, bueno, lo tira a la basura o se reincorpora. Y aquí es muy importante, vean cómo este producto en peculiar logra cerrar el ciclo. Una de las características del acero y en general de los metales es que pueden estar dando vueltas en el ciclo constantemente. Y es un beneficio ambiental que es muy importante reconocer. Aquí les muestro el ciclo de las latas de aluminio, que es muy similar, no voy a detener mucho en esto, pero vean, de igual forma, materias primas, los transportes requeridos, la formación de la lata, el llenado y pues el fin de vida, ya sea en un relleno sanitario o reciclaje. Entonces, imagínense toda la información que se requiere recolectar para tener el inventario de las latas. ¿Cuánto se utiliza y cuánto se genera en cada una de estas etapas? Una vez que ya se tiene esa información, hay que calcular la huella. Tercera fase. ¿Vamos bien? O sea, toda esa información del inventario hay que traducirla a impacto ambiental. En este caso les voy a presentar un pedacito de la huella ambiental. Un pedacito que seguramente ustedes conocen o han escuchado. Un pedacito que se llama calentamiento global.
cambio climático o huella de carbono. ¿Sí lo han escuchado por ahí? ¿No? Bueno, este impacto ambiental que seguramente si conocen a Al Gore, que se ganó hasta un premio Nobel, un Oscar, un Grammy, por un documental que se llama La verdad incómoda, sabrán más de este impacto ambiental. Es un impacto ambiental que forma un pedacito de la huella ambiental total. Y este impacto se mide en kilogramos de CO2 equivalente. Y aquí está el resultado. Tenemos las etapas del ciclo de vida: materias primas, transporte, producción, transporte hacia el envasado en sí, la distribución del producto y el final de vida. ¿Y dónde está el mayor impacto de calentamiento global? Vean, en materias primas, debido a la producción del acero. Pero no se queda atrás el envasado y la distribución, así como la producción de la lata. Este análisis está considerando un 89% de material reciclado. Y aquí lo vemos un poco más desglosado. Vemos cómo se compone la huella de carbono de una lata de acero en diferentes porcentajes. Vemos que la parte de materias primas abarca una amplia contribución al impacto, pero también por aquí tenemos el transporte, la distribución del alimento envasado tiene una importante contribución. Hay otros estudios referentes al acero que nos dan ya información de cuántos kilogramos de CO2 equivalente se está impactando por diferentes productos o diferentes etapas del acero, como por ejemplo la producción de acero en este tipo de tecnología o la bobina de hojalata que se ocupa para formar las latas. O sea que esta herramienta ya es utilizada. De hecho, hay una asociación en el mundo que se llama World Steel, que tiene muchísima información, pero es información europea, generalmente. Esta gráfica me gusta muchísimo. Si ustedes varían la cantidad de contenido de material reciclado en la lata, van a ver que el impacto ambiental va decreciendo. Si no hubiera ningún contenido reciclado, o sea, si todo fuera de material virgen en la lata de acero, tendríamos esta huella de carbono. Pero afortunadamente, como el material tiene posibilidades de reciclarse, el impacto disminuye. Y si logramos un contenido de reciclado mayor al 95%, es posible que la huella se reduzca más del 20%. Es decir, es muy importante tener en cuenta el reciclaje de los materiales. Bueno, por eso incluí esta diapositiva. En el 2007 en el mundo se recicla más de 7.2 millones de toneladas de empaques de acero, y con el ahorro que se tiene debido a este reciclaje, es decir, porque ya no estamos extrayendo material virgen, mineral de hierro de las minas, sino que estamos recuperando el material, pues estamos ahorrando casi como consumir 2.5 millones de electricidad, de 2.5 millones de hogares de electricidad. Estos datos también son de World Steel. Ahora hablemos de las latas de aluminio. También tenemos las mismas etapas y se comporta de la misma manera. Las materias primas, es decir, la obtención del aluminio, es lo que tiene mayor impacto ambiental, seguido del envasado, la distribución y la producción de la lata. Aquí en este caso se está considerando un 70% de reciclado y vemos aquí un poco más desglosado el impacto a calentamiento global o huella de carbono, y se comporta muy similar. Las materias primas tienen una gran contribución, vemos el aluminio, la producción de la lámina, el reciclaje, y también la distribución, el transporte de la bebida tiene un impacto importante. ¿Qué pasa? Aquí es súper interesante. Entre más contenido de material reciclado, pues es menor impacto, eso ya lo habíamos visto. Pero en el caso del aluminio, si llegamos a un contenido de material reciclado mayor al 90%, podemos obtener una reducción casi del 40% de la huella de carbono. Entonces, nuevamente les recalco, es muy importante que los materiales regresen y se reincorporen al ciclo de vida.
Otros estudios que se han hecho, Aluminium Association, Federal Environmental Agency en Berlín y la Universidad de Manchester, han hecho estudios también de latas de aluminio. Con eso ya tenemos la huella, ¿se acuerdan? Definimos el objetivo, recopilamos datos de inventario y también ya tenemos la huella de carbono, que es un pedacito de la huella ambiental. ¿Qué es lo que sigue? La interpretación. Entonces, resulta que la etapa con mayor impacto es la obtención de materias primas y la etapa con menor contribución al impacto es el transporte hacia el envasado. Entonces, ahora yo ya sé qué tengo que hacer o en dónde me tengo que enfocar para disminuir el impacto. Tengo que asegurarme de que mi lata se reincorpore al ciclo. Tengo que asegurarme de que se recicle. Tengo que checar cómo están mis logísticas de distribución, porque es un impacto importante. Y tengo que ver qué puedo hacer con mi materia prima. ¿Puedo diseñar alguna lata que tenga menor impacto porque consume menos materiales? De este modo, al identificar cómo es el impacto a lo largo del ciclo de vida, yo ya sé en qué me tengo que concentrar. Si es en las materias primas, si es en el transporte, o si es en educar a mi consumidor para que se asegure de que esa lata llegue al reciclaje. ¿Cuáles son los siguientes pasos de este estudio? Pues calcular la huella ambiental completa, porque les decía, la huella de carbono es un pedacito de ese pie. Hay otros impactos ambientales, como acidificación, eutrofización, consumo de materiales, uso de suelo. Hay un montón de impactos ambientales que conforman la huella. Entonces, cuando ustedes vean la huella de carbono, siempre digan, ese es solo un pedazo del impacto ambiental total. Porque una huella ambiental tiene toda una serie de impactos ambientales en conjunto. Este estudio va a entrar a un proceso, o está más bien en un proceso de revisión crítica externa por expertos internacionales para que revisen que se haya hecho de manera acorde a la normativa ISO 14040. Y pues también le toca a CANAFEM socializar esta información para implementar estrategias de reducción del impacto ambiental, por supuesto con enfoque de ciclo de vida. Y aquí les presento diferentes alternativas o propuestas, recomendaciones a lo largo del ciclo de vida. Por ejemplo, en las materias primas, ver cómo se puede ser más óptimo en la obtención de la lámina de acero, en la fabricación del envase, cómo puedo reducir mi consumo eléctrico o emplear energías renovables para disminuir el impacto, cómo estoy en envasado y en el embalaje del producto. Aquí esta parte tiene muchas posibilidades, cómo se distribuye y cómo le puedo decir al consumidor qué tiene que hacer con esa lata. Y, por supuesto, fin de vida. Aquí tal vez puedo trabajar con el gobierno para crear programas que me aseguren que mi producto se reincorpore al ciclo de vida. Entonces, hay que encontrar diferentes maneras de cómo disminuimos el impacto en las etapas del ciclo de vida, pero enfocarnos en aquellas que tienen mayor impacto, porque es ahí donde está la mayor oportunidad. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, estoy aquí para responderla. Muy bien. Pues fue bastante concisa esta plática. Yo creo que a todos nos saltó en la cabeza, dentro del ciclo que presentabas en varias ocasiones, al final la conciencia que ya nos decían en la plática anterior, no tenemos ese gen insertado en nuestro genoma, desafortunadamente, sobre responsabilidad social, sobre conciencia social y finalmente pues lograr el objetivo de que la lata regrese al estado inicial. Creo que nos compete a nosotros como consumidores utilizando este tipo de envases. ¿Qué sugerencia nos podrías dar para que la lata regrese al inicio del proceso? Es un trabajo en conjunto.
el consumidor tiene que estar consciente de que es importante que la lata se reincorpore. Pero si los sistemas de gestión de residuos no le permiten al consumidor asegurarse de eso, pues de nada sirve. Entonces, por eso digo, es un trabajo en conjunto. El gobierno tiene que también tener parte en eso. Sistemas de gestión de residuos que estén acordes a estos resultados, a este enfoque de ciclo de vida. Entonces, como les decía al principio, si los agentes del consumo y producción sustentable actúan cada quien por su lado, no se comunican y no están interesados en las acciones que toman entre ellos, no se va a conseguir o no se va a lograr el objetivo del desarrollo sustentable. Entonces, el consumidor debe estar informado y debe también hacer presión tanto al gobierno como a las industrias que se tomen decisiones apropiadas. Pero entonces sí hay que retomar esta iniciativa del gobierno de separar la basura. Claro que sí. Ok, ¿queda claro? Ay. Muy bien. ¿Alguna pregunta más del auditorio? Hacia allá abajo, por favor, Augusto. Gracias, buenas tardes, yo soy Miriam y quería hacerle una pregunta acerca de cuál es el metal que tiene menor impacto ambiental acerca del aluminio y el acero, que era de los cuales hablaba, y otra pregunta, si es mejor reutilizar lo que es el metal o la lata, por así decirlo, o más bien reivindicarlo y que se vuelva a reciclar. Gracias, Miriam, por tu pregunta. Sí, Miriam, ¿verdad? En cuanto al impacto del acero y el aluminio, hay que tener cuidado, porque sirven para cosas diferentes. Para que una comparación sea justa, tienen que tener la misma función exactamente. Y por eso les hacía mucho hincapié cuando les mostré la base de cálculo. Una decía contener alimentos procesados y otra decía bebidas. Entonces, para hacer una comparación, tenemos que tener una misma unidad funcional. Debe ser utilizado para la misma cosa, la misma función. Hasta este momento no te puedo decir cuál es mejor porque no estamos analizando bebidas en acero y bebidas en aluminio. Y en cuanto al reutilizar, claro que sí, reutiliza la lata y luego asegúrate de que se recicle. Si la reutilizas, le das más vida y si la reciclas, le das más beneficio al medio ambiente. Entonces, las dos cosas son importantes. Si le encuentras un uso extra a tus latas, hazlo. Y una vez que ya no te gusten, ya no funcionen, recíclalas o trata de que vayan a reciclaje. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Yo solamente estoy recordando, hacia allá arriba hay una. Sí, por favor, mientras pasa el micrófono, solamente estoy recordando la anécdota que alguna vez me comentaron, creo que es en Suiza, en donde la intención de tirar basura es compactarla cada vez más. Entonces, lo que quepa en una lata o en un envase, y eso se entrega una vez por semana, me parece, a un camión colector, que no tiene más allá de una dimensión de un carrito de estos que andan anunciando cosas aquí en la calle. Eso es lo que funciona para una colonia en Suiza una vez a la semana. Entonces, imagínense cómo se puede llegar a reducir y se puede llegar a reutilizar. Por supuesto, la gestión de residuos es un tema muy importante porque nos asegura que eso que decimos que es basura en realidad tiene mucho valor y nos asegura que ese valor no se pierda. Entonces es muy importante que nuestros sistemas de gestión sean lo más óptimos posible. Y eso me recuerda un día que una vez que fui a Alemania, llegué con una caja de cartón llena de libros y la familia que me recibió en Alemania me dijo, ¿por qué trajiste una caja de cartón a nuestra casa? Y a mí se me hacía de lo más normal, ¿no? Pues en eso puse todos los libros que necesitaba. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la caja de cartón? Tenemos que ir a cierto lugar especial para ponerla exactamente en el lugar donde se tiene que llevar la caja de cartón para que se recicle. Entonces yo le estaba generando un problema a la familia por llevar una caja de cartón. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está conjugado. El consumidor o la población en general ya está consciente de lo que tiene que hacer, pero también hay un sistema de gestión que soporta esa información que tiene el consumidor. Si sabe que es importante reciclar el cartón, pero no hay medios de cómo llevar ese cartón al reciclaje, de nada sirve que el consumidor esté informado. Y viceversa, si tenemos el sistema de gestión
y el consumidor le vale 2 cacahuates, pues tampoco va a funcionar. Bueno, buenas tardes, acá soy Coral. Bueno, en primera, siento que hace falta muchísima información acerca de lo que es el desarrollo sustentable y recursos renovables, no renovables y en transición. Eso es lo primero, siento que México está muy corto en esos temas. En segunda, quisiera saber cuáles son los factores que influyen más en la huella de carbono. Claro que sí. En cuanto al desarrollo sustentable, tienes mucha razón, es necesario, más que nada, difundir la información. Hay mucha gente que está haciendo trabajos, proyectos y está generando información, pero no hay difusión, no hay sinergia. Y aquí quiero aclarar, la huella ambiental es, como lo dice, solo una parte de la sustentabilidad, del desarrollo sustentable, porque tiene 3 pilares, el social, el económico y el ambiental. Entonces, el análisis de ciclo de vida, la huella ambiental, pues es solamente para el pilar ambiental. En cuanto a la huella de carbono, pues consumo de combustibles es algo que contribuye a este impacto ambiental, porque al quemar combustibles generamos estos famosos gases, seguramente ya los han escuchado, gases de efecto invernadero. Esos gases forman una capa en la atmósfera y no dejan que salga la radiación del sol. Entonces, si se calienta el planeta, pues tenemos un desequilibrio impresionante. ¿Qué les pasa a ustedes cuando les sube la temperatura a unos cuantos grados? Pues imagínense, el planeta está vivo también, y con un pequeño cambio de temperatura, pues creamos un desastre completo. Entonces, huella de carbono está enfocada mucho a combustibles fósiles, esa parte, y por eso mismo les digo, la huella ambiental se compone de diferentes impactos que analizan diferentes cosas. Si solo analizamos huella de carbono, nos estamos enfocando solamente en un problema. ¿Qué pasa con la acidificación? ¿Qué pasa con la contaminación del agua o del suelo o el consumo de recursos? También son impactos importantes que deben de incluirse en la huella ambiental. ¿Alguna pregunta más? Quedó bastante claro. Bueno, pues agradecemos tu presencia aquí. Ahorita entrego el regalo porque lo dejé aquí abajo, perdón. Y bueno, pues continuamos con la última ponencia. Un aplauso, por favor, para despedir al maestro.